Bueno, antes de empezar a hablar de estas sustancias orgánicas y específicamente de los hidrocarburos, vamos a hablar sobre el átomo de carbono. El átomo de carbono tiene Z igual a 6 y un A igual a 12. ¿Qué quiere decir esto? Z igual a 6, decíamos, tiene 6 protones en su núcleo y 6 electrones, por tratarse de un átomo eléctricamente neutro. El año pasado distribuíamos esos electrones haciendo la configuración electrónica y decíamos 1s2, 2s2, 2p2. Con la configuración electrónica externa, que tomábamos el último nivel energético que tiene electrones, 2s2, 2p2, sacábamos el período, es decir, el carbono pertenece al período 2 y al grupo 4A. Ahora bien, S, P, D y F es lo que llamábamos orbitales atómicos. S, P, D y F. Cuando trabajamos con los números cuánticos y las configuraciones electrónicas, trabajamos con orbitales atómicos. Vamos a ver qué le pasa al átomo de carbono. Si nosotros nos posicionamos en el nivel 1, nivel energético 1, vemos que en un orbital S nos encontramos con 2 electrones. Ahora vamos a pararnos en el nivel 2. Tenemos orbitales S y orbitales P. Entonces, en el nivel 2 tenemos un orbital S y recuerden que los orbitales P eran 3. ¿Sí? Por eso voy a dibujar 3. Este es S y estos son los P. Suelen llamarse PX, PI y PZ. Veamos, en el S teníamos 2 electrones. Una flechita para arriba, una flechita para abajo representan los electrones. Y en el P tengo 2 electrones. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que le ocurre al átomo de carbono? Que no solamente pasa en el carbono. A muchos átomos le puede pasar esto. Orbitales S, P, D y F son orbitales atómicos puros. Muchos átomos sufren lo que se llama hibridación. Híbrido, mezcla. Suelen escuchar soja híbrida, maíz híbrido. Genéticamente hay una manipulación para mejorar la calidad de algo. ¿Qué es lo que hace el carbono? Tiene 3 posibilidades. Lo primero que va a hacer es, este electrón lo va a posicionar en el P. De esa manera nos quedaría el S con un solo electrón y los 3P con un electrón cada uno. Recuerden, seguimos S y P. Lo único que hizo, en este caso, el electrón es saltar a un orbital P. ¿Por qué lo hace? Precisamente para poder dar hibridación. Que se generen orbitales híbridos quiere decir que se generen orbitales mezclas. ¿Qué posibilidades tiene el carbono de mezclar sus orbitales? Un S puede ser mezclado con los 3P. En ese caso el tipo de hibridación se llamaría sp3. Esto quiere decir que un orbital atómico S se unió a 3 orbitales atómicos P, dando como resultado 4 orbitales híbridos sp3. La otra posibilidad es que un S se junte con 2P, sp2. Es decir, que un orbital atómico S se combine con 2 orbitales atómicos P. En ese caso generaríamos 3 orbitales híbridos sp2. Pero no se olviden que si se mezcló un S con 2P, todavía me queda en cada carbono un orbital atómico P. Siempre, todos con un solo electrón. Y la otra posibilidad es que el S se combine con un solo P. En ese caso quedaría SP.
Es decir, un orbital atómico S se va a combinar con un orbital atómico P. Como resultado de esto, se generarían dos orbitales híbridos sp, y los que quedarían aparte serían dos orbitales atómicos p, siempre todos con un solo electrón. Ahora vamos a ver esto un poquito con fórmulas y dibujos. Cuando yo escribo carbono 2, hidrógeno 6, por ejemplo, recuerden que habíamos dicho que los hidrocarburos están constituidos por carbono e hidrógeno. Nosotros teníamos formas de representar a las moléculas. Una de ellas era esta, que es la fórmula molecular. ¿Sí? La segunda forma era hacer la estructura de Lewis, es decir, yo tengo 2 carbonos y tengo 6 hidrógenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cada carbono era del grupo 4. Los carbonos del grupo 4, por lo tanto, tienen 4 electrones en el último nivel. Los hidrógenos del grupo 1 tienen un solo electrón. ¿Qué pasaba? Compartían ese par, los carbonos compartían un par, y de esta manera los carbonos quedaban con el octeto completo y los hidrógenos, en este caso, porque es un caso excepcional, el duplete. Es decir, que completaba con un duplete electrónico. Esta la reconocimos como estructura de Lewis. Recuerden que Lewis había ideado una forma de representar a los átomos de los diferentes elementos poniendo el símbolo del elemento y los electrones del último nivel energético. Y esos electrones del último nivel energético coinciden con el grupo. Fórmula molecular, estructura de Lewis. Fórmula desarrollada o estructural. Representábamos cada par de electrones compartidos con una rayita. Lo que quiero que observen acá, y esto recuerden que es la fórmula estructural, suele decirse estructural o desarrollada, ¿sí? Lo que quiero que vean acá es que en este compuesto en particular, la unión entre los carbonos es una unión covalente simple. Siempre que yo tenga carbonos con unión covalente simple, va a pasar que el átomo de carbono, cada uno de los carbonos, tiene hibridación sp3. Entonces, nos paramos acá y dijimos que cuando había hibridación sp3, yo tenía 4 orbitales híbridos sp3. Bien, los voy a dibujar. Un carbono, otro carbono. Miren, orbital híbrido sp3, sp3, sp3 y sp3. Para este carbono, sp3, sp3, sp3 y sp3. Los hidrógenos, el hidrógeno cuyo Z era igual a 1, decíamos un S1, tienen un solo electrón. Y en un orbital S, que era un orbital esférico, corresponde al hidrógeno, este también, acá hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Recuerden, 2 carbonos y los 6 hidrógenos. O sea que este representaría a cada uno de los hidrógenos. En cada uno de los orbitales híbridos sp3 yo tenía un electrón. Lo voy a marcar con un puntito. Acá hay uno, todos aportaron, en cada uno había uno. Que se apareó con el otro electrón. Recuerden que cuando hicimos la estructura de Lewis, generábamos el par de electrones compartidos. Entonces, todos los átomos, los carbonos completan el octeto y los hidrógenos completan el duplete.